Sí, bueno. Entonces, esta clase vamos a hablar acerca de las negaciones de Pedro. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a abrir el libro en la página 65. Los 4 evangelistas nos narran la predicción de las negaciones de Pedro. Entonces, Marcos y Mateo tienen algunas diferencias entre sí, pero van muy de la mano, van muy parecidos. Lucas y Juan sí son un poco diferentes, hacen aportaciones diferentes. Entonces vamos a leer los 4 primero en la Biblia y luego nos vamos a ir al libro a estudiarlos como con más profundidad. Entonces, vamos a leer primero Marcos 14, 26. Bueno, aquí Marcos nos pone que la última cena ya, la cena pascual ya había terminado. Vemos en el versículo 16 dice, una vez que cantaron los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. O sea, ya iban en camino a Getsemaní. Jesús les dijo, todos os vais a escandalizar, pues está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Qué quiere decir eso de que os vais a escandalizar? O sea, los discípulos tenían puestas como las esperanzas en Jesús. Los discípulos habían vivido con Jesús aproximadamente 2 años y medio. Los discípulos lo habían visto hacer muchas obras de poder, muchos milagros, lo habían visto caminar sobre las aguas, multiplicar los panes, calmar la tempestad, curar a los leprosos, liberar a los endemoniados. O sea, Jesús había dado muestras de tener un gran poder. Algunos, ellos, los discípulos, como todos los judíos de la época de Jesús, estaban esperando al Mesías. Entonces, pues, todo lo que hacía Jesús, nunca nadie lo había hecho antes. Entonces, pues, han de haber pensado, híjole, creo que este sí es el Mesías, ¿no? Y entonces de pronto ver a alguien con semejante poder y con semejante autoridad, que además hablaba y enseñaba con una autoridad que venía de él mismo, que brotaba de él mismo. Y de pronto ese hombre que sea aprendido y que además después de aprendido lo flagelaran, lo crucificaran, lo humillaran, lo ofendieran, o sea, que pasara todo eso sin que Jesús pusiera resistencia, pues claro que era un escándalo para ellos. Pero era algo que ya estaba escrito, o sea, era algo que iba a suceder. Entonces, a ver, voy a leer el versículo 27 otra vez, 14, 27. Jesús les dijo, todos os vais a escandalizar, porque además la muerte en la cruz es un escándalo. Los que morían en la cruz eran los peores criminales del Imperio Romano. Esos eran los que morían en la cruz. Como que Jesús, desde la mente humana, como que Jesús, por supuesto que no pertenecía a ese lugar. O sea, esa muerte de Jesús en la cruz era un escándalo. Eso era para los peores criminales. Y Jesús había demostrado que era un hombre bueno, compasivo, poderoso, sabio. No le correspondía estar ahí, ¿no? Por eso también es un escándalo. Entonces, vamos a ver, dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. A ver, ¿dónde dice eso de que heriré al pastor? Miren, las que tengan la Biblia de Jerusalén, en el margen izquierdo dice Zacarías 13:7. Entonces vamos a leer Zacarías 13:7, a ver qué dice ahí.
A ver si es cierto que ya está escrito. Zacarías, ¿qué, perdón? 13, capítulo 13, versículo 7. Gracias. Y dice, en el 7b, al fin, a la mitad del 7 dice, hiere al pastor, que se dispersen las ovejas. Y los discípulos de Jesús como que eran como un rebaño muy particular, como un rebañito muy de Jesús, eran de Jesús. Y sucede que en el momento en que detienen a Jesús, se dispersan los discípulos. Entonces se cumple, ¿no? Bueno, nos volvemos a Marcos. Pero después de mi resurrección, o sea, aquí está anunciando entonces dos cosas. Está diciendo que van a herir al pastor, o sea, es como el anuncio también de su muerte, pero también está anunciando su resurrección. Porque dice, pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Pues puede significar que va a ser una aparición después de su resurrección en Galilea, o puede también puede representar que, miren, en la Palestina, el pastor va adelante de las ovejas y las ovejas lo van siguiendo. Aquí en México como que no. Aquí en México el pastor va atrás, como que va empujando a las ovejas. El pastor va atrás. Pero en la Palestina no, el pastor va adelante, las ovejas escuchan su voz, conocen su voz y lo van siguiendo. Entonces aquí Jesús es el pastor que irá adelante y que los discípulos lo irán siguiendo. ¿Sí? Puede ser esas dos cosas. Y Pedro, que era impetuoso, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, como con mucha seguridad, como con mucha certeza, también un poco temerario y un poco soberbio, ¿no? Como confiando mucho en sí mismo. Yo no. Jesús le contestó, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. A ver, vamos a ver. Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, a ver, los días para los judíos van de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Eso es importante para que se cumpla esto de que hoy, porque si fuera con nuestro horario no se cumpliría. Aquí podemos pensar que esto sucedió después de la cena, entonces podemos pensar que fue a las 10 de la noche u 11 de la noche. Y después Jesús se va a Getsemaní, lo aprenden, o sea, pasan muchas cosas y ya podemos pensar que Pedro lo niega en la madrugada, o sea, ya el otro día. Pero entonces no se cumpliría esto de que yo te aseguro que hoy, pero sí se cumple para los judíos, y Jesús es un judío y contaba los días como los judíos. Entonces sí se cumple. Sí se cumple esto de que yo te aseguro que hoy, esa misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero Pedro tan impetuoso insistía, aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Y lo mismo dijeron todos. Como que aquí siempre nos fijamos en Pedro, pero fíjense aquí abajo cómo dice, lo mismo dijeron todos. Y la realidad es que todos se fueron corriendo. Bueno, ok. Entonces, ese es el relato que nos da Marcos. Ahora vamos a leer el relato que nos da Mateo en
26:30. Mateo 26:30. Es parecido, es muy, muy parecido Mateo y Marcos. Y cantados los himnos, ¿se acuerdan que la última, la cena pascual siempre empezaba con el canto de unos salmos y terminaba con el canto de otros salmos? Entonces, aquí ya terminó la cena, por eso es que nos dicen, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús, todos vosotros vais a escandalizaros. A ver, vamos a leer la nota de pie de página, las que tengan la Biblia de Jerusalén, dice, escándalo religioso de ver sucumbir sin resistencia al que ellos consideraban como su Mesías. Es que la realidad es que humanamente no se entiende, porque lo habían hecho cosas mucho más grandes que defenderse de un grupo de soldados, mucho más grandes que esas. Entonces es inexplicable. Tienes tanto poder, ¿por qué no te defiendes? O sea, sí es escandaloso cómo lo agarraron. Perdón. Ver sucumbir sin resistencia al que ellos consideraban como Mesías y de quién esperaban el triunfo cercano. Los discípulos perderán por un momento su valor y hasta su fe. Los discípulos, su valor, yo creo que todos. Y su fe, luego vamos a aclarar por qué, pero todos menos Pedro. Pedro nunca perdió su fe y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito, y otra vez nos pone el texto de Zacarías, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, otra vez el anuncio de la resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le respondió, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Añadió Pedro, aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Lo mismo dijeron todos los discípulos. Bueno, vamos al libro para comparar los dos textos y luego ya lo seguimos con Lucas. Abran su libro en la página 65, por favor. Miren, vamos a tener 2 columnas. En la columna de la izquierda está Marcos y en la columna de la derecha está Mateo. Vámonos a la 66 porque en la 65 no hay diferencias. A ver, entonces, Marcos, ¿cuáles son las diferencias? Marcos, en el versículo 17 dice, todos os escandalizaréis. Y Mateo dice, por mí en esta noche. Marcos dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Mateo dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Bueno, y después viene el anuncio de la resurrección. Se iban a escandalizar, pero ese escándalo estaba previsto en el plan de Dios.
A ver. Estaba previsto en el plan de Dios ese escándalo. Y después, en el número 2 hasta abajo, a la muerte de Jesús seguirá la resurrección e irá delante de ellos a Galilea. O sea, ¿qué quiere decir? Que después de resucitado, está como Jesús prediciendo las apariciones que habrá, que realizará después de resucitado. Pero, porque una cosa es resucitar, fíjense, una cosa, o sea, está hablando de su muerte y luego de su resurrección, pero una cosa es resucitar y otra cosa es aparecerse. Entonces, cuando dice que irá delante de nosotros, de vosotros a Galilea, está también como anunciando sus apariciones. Pero puede ser que en la mente del evangelista el verbo preceder o ir adelante esté también en conexión con la imagen del pastor. Una vez resucitado, Jesús irá a Galilea. ¿Y por qué a Galilea? Pues ahí empezó su ministerio, en la Galilea. Allá lo verán. Estará al frente de su comunidad, porque es el pastor. Y Jesús estará al frente de la comunidad. A la manera de un pastor que camina a la cabeza de su rebaño. Luego tenemos la intervención de Pedro, que es con una gran presunción tajante y autosuficiencia absoluta. Y a mí esto me gusta para recordarlo, porque a veces nosotros nos podemos sentir como muy autosuficientes. ¿A poco no? Aquí Pedro, que estuvo con Jesús, ¿cuánto tiempo? Que estuvo viéndolo, que estuvo escuchando sus enseñanzas, que pensó que ya había aprendido. Y ve nomás que derrapón, el de Pedro. Un derrapón grande. Entonces, no hay que ser autosuficientes. Nada lo podemos sin Dios. Bueno. En Marcos, Pedro nada más dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Pero en Mateo es mucho más fuerte. Si todos se escandalizan por ti, yo de ninguna manera me escandalizaré. Bueno, vamos al versículo 30. En verdad te digo que tú hoy, esta noche, antes de que 2 veces cante un gallo, 3 me habrás negado. Es mucho más, es más suave el de Mateo. El de Mateo que dice, en verdad te digo que esta noche, antes de que cante un gallo, 3 veces me habrás negado. Bueno. Ok. A la mitad de la página 68. Los textos de Marco y Mateo son sustancialmente iguales. El adverbio excesivamente o vehementemente, ¿dónde está? A ver, arribita en el versículo 31 dice, pero él excesivamente hablara. Si me fuere preciso morir contigo, no lo negaré. Este adverbio excesivamente o vehementemente acusan la reacción apasionada e incontrolada de Pedro. Es que Pedro tiene un corazón impetuoso. ¿Se acuerdan cuando las apariciones, cuando ellos están en el barco, que no lo reconocen y cuando se aparece Jesús en la orilla y cuando Juan le dice, es el maestro, Pedro se avienta al agua. Los demás se quedan en la barca y reman hasta la orilla, pero Pedro se avienta. O sea, era parte de su temperamento, parte de su personalidad. Entonces, Marcos y Mateo subrayan la temeridad y la autosuficiencia del discípulo.
Él siente que puede todo él solo y vehementemente yo no te negaré. Bueno, ahora vamos a ver el mismo texto, pero en Lucas. Lucas 22, 31, por favor. Bueno. Perdón. Anuncio de la negación y del arrepentimiento de Pedro. Este es como más amplio este relato. Jesús le dice, Simón, Simón, ay, por fin, ¿cómo? ¿Pero qué no se llamaba Pedro? ¿Por qué le están diciendo ahora Simón, Simón? Porque es como recalcar, como resaltar la debilidad humana de Pedro, como Simón, Simón es un nombre, no Pedro como piedra de la iglesia, sino que aquí estás resaltando su fragilidad humana. Por eso dice, Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. A ver, ¿qué significa cribar como trigo? Al trigo se le sacude para que suelte la semillita. Eso es cribar el trigo, sacudirlo fuertemente. Entonces, aquí está diciendo Jesús que Satanás ha solicitado sacudir a Pedro. Es como una tentación, como que lo va a sacudir, Satanás como que pide permiso, ha solicitado. Quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nada se le escapa al Señor. Que sabe que va a suceder y que además lo permite. Lo está diciendo antes de que pase. Jesús sabía desde antes de que pasara lo que iba a pasar. Y le ha permitido a Satanás darle esa buena sacudida a Pedro. Pero, algo importante, pero yo he rogado por ti. A ver, ¿a quién le ha rogado Jesús? Jesús se lo pide al Padre. Y el Padre siempre escucha a Jesús, sí o no. La oración de Jesús es siempre, o sea, es siempre escuchada por el Padre, sí o no. ¿Sí? Entonces, aquí, pero yo he rogado por ti. Pero fíjense, no ha rogado para que no lo tienten. Ha rogado, no ha rogado para que no lo niegue. Ha rogado para que tu fe no desfallezca. Entonces, si Pedro flaqueó en algo, si Pedro se debilitó en algo, no fue en la fe. No fue en la fe. Porque Jesús, con su oración al Padre, que siempre es eficaz, que el Padre siempre lo escucha, que siempre realiza lo que Jesús le pide, lo sostuvo en la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué significa esto de que cuando hayas vuelto? O sea, eso habla como de conversión. O sea, cuando regreses a mí, cuando como que cuando te vuelvas a acercar a mí, cuando te recobres de esta tentación, cuando te recobres de este trance, entonces tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿En qué los va a confirmar? En la fe. A lo mejor aquí, Pedro, cuando negó a Jesús, pudo haber
¿De qué pudo haber pecado? Pudo haber pecado de cobardía, por ejemplo. Pudo haber pecado de cualquier otra cosa, pero no de falta de fe. Pudo haber pecado de falta de amor, pero no de falta de fe. Entonces, tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿En dónde? Pues en la fe. Él replicó, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Otra vez, Pedro, autosuficiente. Pero Jesús contestó, te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Bueno, y esto también, este discurso que voy a leer ahorita también viene pegado a las negaciones de Pedro. Dice, la hora del combate decisivo, lo seguimos leyendo en la Biblia, versículo 35. Les dijo también, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos contestaron, nada. Y añadió, pues ahora, el que tenga bolsa, que la tome, y también alforja. Y el que no tenga, que venda su manto y se compre una espada. ¿Qué significa eso? O sea, de ninguna manera es una invitación a la violencia. De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es como que los está preparando porque van a enfrentar una lucha espiritual y una lucha de orden religioso. Lo que viene es fuerte y van a tener una lucha espiritual, ¿sí o no? O era muy fácil, o era muy fácil ver, o sea, han de haber dicho, y yo que creí que era el Mesías, y yo que lo vi que tenía tanto poder, ¿qué pasó? No entiendo qué está pasando. Esa va a ser una lucha espiritual importante. Es una lucha, pero de orden religioso, no es una lucha violenta con espadas, es como una metáfora. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí eso que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores. O sea, está escrito que iba a ser contado entre los malhechores. ¿Dónde está escrito eso? En Isaías 53, 12, cuando habla en los cánticos del siervo de Yahvé. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o quieren leerlo? ¿O sí se acuerdan? Ya lo hemos leído varias veces. Bueno, entonces estaba escrito que iba a ser contado entre los malhechores. Y pues claro que se cumple. ¿No? Lo crucifican rodeado de malhechores. Porque lo que se refiere a mí toca a su fin. O sea, aquí nos muestra a Jesús que sabe lo que va a pasar. Sabe que ya viene su fin. Sabe que ya ha llegado su hora. ¿Su hora de qué? Su hora de pasar de este mundo al Padre. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. O sea, no entendían nada. No entendían nada. Respondió él, basta. O sea, como que están hablando a niveles diferentes, ¿no? Jesús está hablando de un combate espiritual, de una guerra espiritual, y ellos están pensando literalmente en unas espadas y mira, ahí se encontraron 2. Ya estamos listos. Somos 12, pero por lo menos ya tenemos 2 espadas, ¿no? Como que no les acaba de caer el 20 bien. A ver, vamos a ver qué nos dice el libro. En la página 68.
A ver, los dos, Mateo y Marcos nos ponen la negación de las, perdón, la predicción de las negaciones de Pedro ya saliendo del cenáculo. Aquí Lucas nos lo pone dentro del cenáculo. Todavía no salen. Fíjense, cojan su Biblia y vean, ¿dónde empieza el anuncio de las negaciones de Pedro? Empieza en el versículo 31, ¿sí? Capítulo 22, versículo 31. ¿Ya lo vieron ahí? ¿Ya lo vieron? Y hasta el versículo 39 dice que salió del cenáculo. Entonces Lucas nos pone la narración de las negaciones de Pedro todavía en el cenáculo. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice en el libro. No lo voy a leer todo, solamente algunos puntos importantes. Entonces, a ver, ¿por qué le dice Simón, Simón, en lugar de decirle Pedro? Si ya a lo largo del Evangelio ya le había dicho Pedro, ¿y ahora por qué se regresa a decirle Simón? Porque Jesús quiere considerarlo en toda su debilidad humana. Y no en su carácter de roca, fundamento, porque la roca, fundamento, pues ya no se te puede quebrar. Si la roca, fundamento, se te quiebra, imagínate. Entonces lo está considerando en el aspecto de su debilidad humana. Y luego tenemos dos cuadros. El primer cuadro es que Satanás ha reclamado probar a Pedro y Dios ha aceptado. Dice, Dios le ha permitido probar a Pedro. Pero fíjense lo que dice aquí, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos en una forma dura. Y a todos los discípulos, porque todos corrieron. No hubo uno que se quedara, ¿no? Y le ha sido concedido a Satanás sacudirlos y zarandearlos. Pero la prueba suprema que van a sufrir los discípulos a propósito de Jesús entra en el plan de Dios. Es parte del plan divino. No es accidental. Será severa, pero no ocasionará detrimento a sus designios salvíficos. Bueno, segundo cuadro. Simón se verá expuesto al peligro, pero Jesús ha orado en favor de Pedro, no porque él vaya a estar más expuesto que sus compañeros, sino porque él jugará un papel de confirmación en favor de los demás, porque él es el que va a tener después la tarea de confirmar a sus hermanos en la fe. ¿Y cuáles son sus hermanos? Pues los otros apóstoles. El objeto de la oración de Pedro es la fe, embestido por la prueba. Pedro negará haber conocido a su maestro. Eso es lo que niega. Después lo vamos a ver con calma. Que dice, yo no lo conozco. Eso es lo que dice. Entonces, ese pecado de Pedro de haber negado conocer a Jesús puede ser un pecado en el campo del valor para el sacrificio, de la fidelidad o tal vez del amor, pero de la fe nunca. Simón Pedro jamás negará el carácter sobrenatural de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Eso sí jamás lo niega, solamente niega que lo conoce. Fíjense estos párrafos. Gracias a la plegaria de Jesús, su fe permanecerá sin desfallecer. Esta oración me gusta para mí. ¿A poco a ustedes no les gusta también hacerla? Hay que decirle a Jesús, Señor, así como oraste por Pedro para que su fe no desfalleciera, por favor, haz esa misma oración para mí, para que nunca pierda la fe. Y también de pasadita, la verdad que ahora que lo pienso,
pues de pasadita, que mi familia, mis hijos no pierdan la fe, que México no pierda la fe. O para las que son catequistas, que mis niños, catecúmenos, no pierdan la fe. Es una oración muy bonita y muy necesaria. En virtud de esta oración, podrá surgir del corazón de Pedro una conversión profunda y verdadera. El verbo volver corresponde al hebreo shuv, que indica un hondo cambio de actitud en la persona. Un cambio de actitud, el shuv. Ya se los había comentado en el curso anterior que shuv significa conversión. Entonces Pedro tuvo una gran conversión, un gran cambio. ¿Qué hacemos cuando estamos en la escuela y haciendo filas y nos dicen conversión a la derecha? Es un cambio radical, o sea, te volteas a la derecha. Entonces Pedro también tuvo un cambio. Y luego le dice Jesús, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez convertido, Pedro tiene una misión que cumplir. Esa es una misión que no les da a los demás discípulos. Todos se van a escandalizar y todos se van a dispersar. Pero el único que recibe la misión es Pedro. Pedro recibe un primado de honor. Pedro no recibe un primado de honor, sino un primado de acción. Fíjense, esto para nosotras que de alguna manera tenemos algún apostolado, es como Pedro. No es un primado de honor, sino un primado de acción, un primado funcional en relación a los demás apóstoles llamados hermanos de Pedro. O sea, es un servicio de Pedro a los demás discípulos, es un sostener de Pedro a los demás en la fe. Jesús da a Simón el encargo de establecer a sus hermanos sólidamente en la fe, ya que la suya es indefectible. Esto me parece tan bonito. O sea, qué regalazo le dio Jesús a Pedro. Fíjense, Jesús tiene que fortalecer a sus hermanos en la fe, ya que la suya es indefectible. Y es indefectible porque Jesús oró por ella, porque Jesús le pidió al Padre por la fe de Pedro. Por eso Pedro podrá quebrarse de cualquier otra forma, pero en la fe no. Este privilegio único de que goza Pedro es gracias a la oración de su maestro. Ahora, proyección de esta palabra. ¿Qué significa proyección de esta palabra? Es como la actualización de esta palabra. En el Concilio Vaticano I se apoyó en este texto para establecer la infalibilidad pontificia. En efecto, si los apóstoles por quienes Jesús oró tuvieron necesidad de ser fortificados en la fe por Pedro, los sucesores de los apóstoles, o sea, los papas, deberán estar en la misma relación con el sucesor de Pedro, ya que este último fue establecido por siempre como fundamento de la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Papa también tiene el deber de sostener en la fe a sus hermanos obispos. Eso es lo que significa. Como Pedro lo hizo con los apóstoles, cada papa lo tiene que hacer con los obispos. Con toda la iglesia, por supuesto, pero primero con los obispos. Luego,
a la mitad de la página 71. La negación de Pedro no será un rotundo y absoluto negar a Jesús, sino negar conocerlo. Finalmente, al contrario de Marcos y Mateo, Lucas no presenta a Simón Pedro reaccionando por segunda vez ni confirmando su afirmación primera. Pedro no se afana por permanecer en su presunción y autosuficiencia. A ver, vamos a leer a partir del versículo 33. ¿Se acuerdan que en en Marcos y en Mateo 2 veces lo niega? Yo me dice, no, esto no va a pasar. 2 veces, y aquí en Lucas solo una. Fíjense, lean el versículo 33, ahora ya directo del libro. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Versículo 34. Pero él le dijo, te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes de que hayas negado 3 veces que me conoces. Los otros evangelistas dicen que me hayas negado. Pero aquí, como más delicado, Lucas dice, que hayas negado 3 veces que me conoces. Bueno, Jesús, página 72, Jesús va a su fin, pero con conocimiento pleno. Ok. Bueno, ahora vamos a ver la perspectiva de Juan. Juan 13:31. Miren. Juan es igual que Lucas, nos pone este relato de las negaciones todavía estando en el cenáculo, pero lo pone como parte de los discursos de despedida. ¿Qué son los discursos de despedida? A ver, por favor, ¿me puede por favor, si hay aquí en este grupo alguien que no haya tomado el curso anterior, el de Jesús de Nazaret? ¿Puede levantar su manita, por favor? Alina, ¿tú no? Y, ok, muy bien. Bueno, entonces, miren, vamos a hablar de los discursos de despedida, que es como el testamento de Jesús en el Evangelio de Juan y que es precioso. Pero entonces aquí, lo de las negaciones de Pedro viene dentro de los discursos de despedida. Entonces, no vamos a leer nada más las negaciones de Pedro, sino que vamos a ver los discursos de despedida. ¿Sí? Entonces va a ser un poquito como más tardadito, pero son muy bellos. A ver, ¿qué son los discursos de despedida? Los discursos de despedida, página 73, van del capítulo 13 de Juan, versículo 31, al 27, 26. O sea, son 4 capítulos los discursos de despedida. Esta es una obra maestra en la literatura religiosa. O sea, no significa que Jesús, después de su última cena pascual, se haya sentado y se haya puesto a hablar y a hablar y a hablar y a hablar, y luego de eso tomaba aire y otra vez a hablar y a hablar. No, así no fue. Así no sucedió. Es que como que parece, como que te lo ponen en la Biblia, como si Jesús estuviera soltando, hable y hable y hable, una cosa tras otra. Y no, así no fue. Es una composición literaria, es una obra maestra de la literatura religiosa. El Jesús que habla aquí trasciende el tiempo y el espacio. O sea, es que hay veces que ponen a Jesús hablando como si estuviera
en la última cena o terminando de salir de la última cena, pero hay veces que lo ponen ya hablando como si estuviera en el cielo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Juan se escribe más o menos aproximadamente, o sea, entre el año 90 y 100 después de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, Jesús murió y resucitó en el año 30. Y el Evangelio de San Juan se escribe en el año, entre el año 90 y 100. Entonces podemos pensar que se escribe en números redondos 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces el autor del Evangelio de San Juan tiene 70 años de reflexión teológica a la luz del Espíritu Santo. Ya entiende, ya él mismo tiene Espíritu Santo. Reflexiona a la luz del Espíritu Santo. Entonces, ya entiende mucho más. Ya sabe muchas más cosas, ¿sí? Entonces, por eso a veces nos parecería que Jesús nos está hablando ya resucitado y glorificado. Porque claro, el autor ya sabe cuando lo escribe, pues que ya está resucitado y glorificado, ¿sí? Además hay diferentes, lo vamos a ver aquí, pero hay, por ejemplo, diferentes duplicados. A ver, vamos a seguir con el libro. Página 73, primer párrafo a la mitad. Aun cuando él habla en la última cena, en realidad está hablando desde el cielo. Aun cuando los que lo escuchan son sus discípulos, sus palabras se dirigen a los cristianos de todos los tiempos. Esto no es solo para sus 12 apóstoles, esto es para cada uno de nosotros, para cada cristiano de todos los tiempos. Y este discurso es el testamento de Jesús. Pero fíjense, los testamentos generalmente expresan las palabras de hombres muertos, ¿o no? ¿Cuándo se lee el testamento de alguien? Pues cuando ya se murió. Pero este testamento de Jesús lo leemos cuando Jesús está vivo. Porque ¿cómo está Jesús ahorita? Vivo. Eso es bonito. Eso es diferente. A ver, por más que pudieran ser las mismísimas palabras de Jesús, en este discurso han sido transformadas a la luz de la resurrección y del Paráclito. O sea, fueron escritas 70 años después. Entonces, y acuérdense, hace 20 siglos no existían grabadoras, no existía computadoras, o sea, son las palabras de Jesús, pero sí han sido transformadas a la luz del Espíritu Santo y de la resurrección. Es un discurso viviente dirigido no por un hombre muerto, sino por alguien que vive. Este es un discurso de Jesús y es un testamento de Jesús, pero está dando por alguien que vive. Bueno, a ver, formación del discurso, página 74. A lo largo del discurso podemos encontrar numerosas anomalías que aparecen a lo largo del discurso, perdón. No permiten considerarlo como una sola pieza, sino como un conjunto artificial de unidades literarias. O sea, claro, es lo que les decía, no es que Jesús se haya sentado y hablar sin parar y tomaba aire y seguía hablando y tomaba aire y seguía hablando, sino que el último redactor toma diferentes unidades literarias y las une. O sea, ¿qué es eso? O sea, imagínense al último redactor del Evangelio de San Juan, sentado en su escritorio tratando de armar estos discursos de despedida y tiene algo escrito por aquí y algo escrito por allá y algo escrito por allá y lo une. Y entonces forma los discursos de despedida o el testamento de Jesús, ¿sí? Por eso es que hay algunas anomalías. ¿Cómo cuáles? Pues vamos a ver.
A ver, en el capítulo 14, 30 al 31, a ver, vamos a irlo viendo. 14, 30 al 31. ¿De qué? Juan, o sea, los discursos de despedida están en Juan. Ahorita estamos hablando solo de Juan. A ver, 14:30. Juan 14:30. Dice, ya no hablaré mucho con vosotros, pues llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero el mundo ha de saber que amo a mi Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Y luego dice, levantaos, vámonos de aquí. O sea, parecería que aquí ya acabó Jesús, ¿sí o no? Levantaos, vámonos. Y luego son 3 capítulos más, el 15, el 16, el 17 y la mitad, bueno, y la mitad del 17. 2 capítulos y medio más. Obviamente se ve que aquí es como, o sea, que no fluye continuamente el texto. Luego, en la sección 15, en la sección del 15 al 17, o sea, de los capítulos 15 al 17, se encuentran variantes y duplicados de la primera parte. Hay cosas que se duplican. A ver, vamos a ver un ejemplo nada más. A ver, 13, 31, 32. A ver, ¿dónde dice? 13, 31, 32. Dice, cuando salió, ¿quién? Judas, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Ahora, vamos a leer el capítulo, a ver, 14:31. Ay, no, a ver, permítanme. Ah, no, 17:1. Perdón, me equivoqué. 17:1. ¿Ya lo tienen? Juan 17:1. Dice, así habló Jesús y dijo mirando al cielo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y luego el versículo 5, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. O sea, como que es un duplicado. Si fuera un solo texto de corridito, no estarían estos mismos, o sea, estos mismos textos varias veces, como que no fluye, como que se regresa, como que lo repite. Y aparte, tenemos también aparentes contradicciones. Por ejemplo, vamos a leer el 13:36. En el 13:36, ¿ya lo tienen? Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y luego vamos a leer el 16:5. Pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Cómo? ¿Cómo crees? Si acabamos de leer que Pedro le preguntó, ¿a dónde vas? Y luego aquí nos dice que Jesús dice, ¿por qué nadie me pregunta a dónde voy? ¿Sí? Ok.
Luego, algunos logia de Jesús. ¿Qué significa logia? La palabra logia significa palabras, algunas cosas que dijo Jesús, principalmente en el anuncio de las persecuciones, aparecen también en los sinópticos, pero durante el ministerio de Jesús. O sea, aquí en el testamento de Juan, en los discursos de despedida de Juan, aparecen anuncios de persecuciones, pero en el discurso de despedida, o sea, ya después de la última cena. Y los sinópticos nos ponen esos mismos anuncios antes de o sea, en el ministerio público de Jesús, antes de la última cena, ¿sí? Entonces, está hecho o sea, con arte literario. Es un discurso hecho con arte literario. O sea, no es que precisamente así lo haya dicho Jesús. ¿Son palabras de Jesús? Sí. Sí son palabras de Jesús. ¿Las dijo Jesús después de su última cena? Pues no necesariamente. Pero el agiógrafo, el último escritor, el último redactor, le dio esta forma a los discursos de despedida. ¿Les quedó claro? ¿No las confundí más? ¿No? Bueno. Muy bien. Página 75. Siendo así, muy probablemente el discurso de despedida, tal como ha llegado a nosotros, está formado por numerosas unidades literarias. Pequeños discursos y palabras del Señor, algunas de las cuales pudieron no pertenecer históricamente al momento de la cena. Fíjense, no está diciendo que no las haya dicho Jesús. Solamente está diciendo que puede ser que no hayan, o sea, que no las haya dicho Jesús en la cena o después de la cena. Eso es lo único que dice. Pero sí son palabras de Jesús. Ahora, el agiógrafo. ¿Quién es el agiógrafo? El que escribe. La persona que escribe. Escribe iluminada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo quiso que estos discursos de despedida o que este testamento de Jesús quedara escrito de esta forma. A ver, miren, el último párrafo de la página 75. Una consideración de importancia es la siguiente. Todo el discurso es pronunciado por Jesús y la víspera de su pasión antes de ir al huerto. O sea, así nos lo pone el evangelista. Sin embargo, a ver, importante. El evangelista nos dice, este discurso lo dijo Jesús en la cena y antes de ir al huerto. O sea que todavía no había sido ni aprendido, ni crucificado, ni muerto, ni nada. Pero, dice aquí, sin embargo, para el evangelista que lo ha redactado, la glorificación de Jesús y la donación del Espíritu Santo son hechos que han acontecido ya hace mucho tiempo. O sea, imposible. Si Jesús dijo este discurso después de la última cena y antes de su pasión, pues imposible, todavía no había sido glorificado. Todavía no había sido glorificado, ¿sí? Y todavía no había resucitado. Y todavía no había donado el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué nos lo pone aquí el evangelista como si ya hubiera pasado? Porque cuando él escribe, ya pasó. Entonces, esta diferente situación cronológica, ¿sí me expliqué? Díganme que sí, ¿sí? O que no. ¿Sí? Bueno, entonces, esta diferente situación cronológica
ha influido necesariamente en la forma como están expresadas algunas palabras de Jesús. O sea, ordinariamente es el Jesús terrestre quien habla. Aquí en los discursos de despedida, como que es el Jesús terrestre el que habla. Pero a veces da la impresión de que es Jesús ya glorificado. Ay, perdón, a ver. O sea, ¿quién es el que está hablando en los discursos de despedida? ¿O quién es el que debería de estar hablando? Jesús aquí, a ver, lo voy a poner aquí, antes de ser crucificado. Por eso se llaman discursos de despedida. O el testamento de Jesús. Pero cuando uno hace su testamento, pues cuando todavía estás vivo, ¿sí o no? Antes de morir. Tú haces tu testamento antes de morir, aquí. Y los discursos de despedida, pues te estás despidiendo antes de irte, o sea, aquí. Entonces, a veces cuando leemos los discursos de despedida, parece que estamos hablando con un Jesús aquí. Pero hay veces que parece que estamos hablando con un Jesús acá, ya, aquí glorificado acá. ¿Sí? Bueno. Ok. A ver. Vamos a ver cómo empiezan los discursos de despedida. Este texto es como un poquito, ya que lo entendemos es fácil, pero bueno, cuesta un poquito de trabajo en un principio. Vamos a leerlo. A ver, Juan 13, 31, 38. Ceci dice 33, 38. 13, 33, 38. Juan 13, 31. Sí. Juan 13, 31. Yo tengo 31, a ver. Juan 13. Sí, ya lo encontré. Juan 13, 31. La despedida, porque son discursos de despedida, ¿no? Entonces, la despedida. Cuando salió ¿quién? Aquí según Juan, acabamos de ver el versículo 30 que dice, en cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. Entonces, 31, cuando salió ¿quién? Judas. Cuando salió Judas, dijo Jesús. Ahora, ¿qué significa ahora? Ahora es el momento, ya le llegó la hora, ¿La hora de qué? La hora de pasar de este mundo al Padre. Acuérdense que en el Evangelio de San Juan habían tratado de atrapar varias veces a Jesús, unas veces para matarlo y otra vez para hacerlo rey. Y se les había escapado y no lo podían atrapar. Y siempre, y el evangelista nos repite como una muletilla, es que no había llegado su hora, pero ahorita ya llegó su hora. Entonces, por eso dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo? Pero si apenas acaba de salir Judas del cenáculo, ¿cómo que ha sido glorificado el Hijo del Hombre? Como que está hablando ya Jesús glorificado, ¿no? Pero pues apenas acaba de salir. O sea, eso es lo que les traté de explicar hace rato. Esto se llama pasado profético. Ha sido glorificado, o sea, como que ya sucedió. Entonces, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Es Jesús. Y ya ha sido glorificado.
Y si Dios ha sido glorificado en él, si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y le glorificará pronto. A ver, parece como trabalenguas. A ver, perdón. A ver. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿para Juan es la glorificación la cruz? Cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué es lo que está pasando? Está realizando su misión salvífica, está entregando su vida para salvarnos a nosotros del pecado, está pagando el precio de nuestro pecado, está obedeciendo al Padre, está haciendo la voluntad del Padre. Entonces está manifestando la gloria del Padre. Cuando Jesús, obedeciendo al Padre, entrega su vida, está manifestando la gloria del Padre. Está glorificando al Padre. Pero al mismo tiempo el Padre glorifica al Hijo. Vamos a verlo acá. Miren, página 77 hasta abajo. El Padre fue glorificado cuando Jesús fue exaltado en la cruz. En ese momento el Padre fue glorificado. Se manifiesta la gloria del Padre. Pero si el Padre ha sido glorificado en Jesús, o sea, porque es glorificado cuando Jesús es exaltado en la cruz, también Jesús será glorificado en el Padre, recibiendo la gloria que tenía en él antes de que el mundo fuera. A ver, vamos a leer 17, 1 y 5. Juan 17, 1. 17, 1. ¿Ya lo tienen? Así habló Jesús y dijo mirando al cielo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. O sea, pasa al mismo tiempo. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre al mismo tiempo. Y luego el versículo 5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. A ver. Esperen un segundo. Ah, ya lo cerré. Ay, esperen un segundito. Ay, perdón. Es que cerré mi triangulito. Y es que ese triangulito es Salvador. Ok. ¿Puedo decir algo? Sí. Quiere decir que Jesús ya en vida estaba glorificado. No. ¿No? No. A ver, miren, les voy a dar una explicacioncita para que entiendan un poquito mejor, ¿sí? Así nos vamos a entender un poquito mejor. A ver, va, miren. A ver, ¿están viendo el triangulito todos? ¿Sí? Háganme, ok, bueno. Ay, salió Sí. salió el negro. Bueno, no importa, así lo ven bien aunque esté negro, ¿no? Miren. Ay, no se ven las rayas. A ver, lo voy a cambiar mientras les voy platicando. Miren, Jesús, o sea, el Hijo siempre ha existido. Siempre, ¿sí? A ver, que ya este es blanco, creo, a ver. Es que si no, no es el blanco. Esperen un segundo.
Perdón, espérenme un segundo, lo hago más rápido si me concentro por aquí. Ay, no. Ay, ya se me perdió. Dios, no lo encuentro. Tú tranquila, Ceci, aquí estamos. Tú no Ay, no, perdón, no sé cómo, qué le hice a esto, no sé. Lo tenía y lo perdí. Es que lo he de haber metido en alguna carpeta, lo metí a la hora de guardarlo en una carpeta equivocada. A ver, vamos a ver. Creo que ya, ojalá. Ya, ¿verdad? No. ¿Quién sabe? A ver, lo voy a hacer más chiquito, así sí lo ven blanco, ¿verdad? Bueno, miren, a ver, fíjense bien, para que nos entendamos. Esto como que no forma parte de los discursos de despedida, pero creo que lo vamos a poder entender mejor. Miren, el hijo siempre, a ver, el triangulito, este triangulito es Dios Trino, preexistente, o sea, siempre ha existido. Dios Trino siempre, siempre ha existido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, ¿qué naturaleza tiene el Padre? Naturaleza divina. Esta naturaleza de aquí, la naturaleza divina. ¿Qué naturaleza tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Divina. siempre. Divina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues aquí, esta es la naturaleza divina, que también la tiene el Espíritu Santo. ¿Y el Hijo qué naturaleza tiene el Hijo? La divina y la humana. Divina, no, a ver, momento. El Hijo, ¿no? sí, pero primero el Hijo vamos a pensar, antes de la encarnación, el Hijo también, naturaleza divina, la misma. Bueno, Sí. Ajá. cuando el Hijo se hace hombre en la encarnación, aquí en el seno de la Santísima Virgen María, aquí el Hijo toma naturaleza humana. Entonces, el Hijo, Jesús, es Dios hecho hombre. Es el Verbo encarnado. Entonces, Jesús aquí, ¿qué naturaleza tiene? ¿Tiene? ¿Cuántas naturalezas tiene La Jesús? divina. 2. ¿Cuáles? 2. La La divina, naturaleza y la divina, humana. porque nunca deja de ser Dios. Y la humana, Claro, claro. porque es 100% Dios y 100% hombre, ¿sí? Siento hombre, verdadero Dios y 100% verdadero Dios y hombre. 100% hombre. Pero el Hijo eterno del Padre, o sea, el Padre, ¿qué se necesita para ser padre? Tener un hijo. Entonces, y el Padre es eternamente Padre. ¿Y por qué ha sido eternamente Padre el Padre? Pues porque eternamente ha tenido un hijo. Y el Hijo, ¿qué se necesita para ser hijo? Pues tener un padre. Entonces el Hijo eternamente ha sido hijo y eternamente ha tenido un padre. Entonces el Hijo, antes de encarnarse, estaba aquí siempre, siempre. Antes de encarnarse. Entonces, tenía la gloria del Padre, ¿sí o no? Sí. Pero entonces cuando el Hijo, claro, entonces cuando el Hijo se hace hombre, es un abajamiento increíble. Sí. Cada que la gloria de Dios, gozando de su gloria, se baja. Se baja. Como un hombre, ¿no? Es un abajamiento de Dios que se hace hombre. Bueno, entonces, ahora sí vamos a leer acá la Biblia. Dice, a ver, por favor, bajen sus micrófonos porque estoy oyendo una tele por ahí atrás.
Ay, perdón, es que ya se me perdió la hoja. Ok, 17, 1 y 5. Vamos a volver a leer el 17, 1 y luego el 5. 17, 1. Así habló Jesús y dijo mirando al cielo, Padre, ha llegado a la hora, glorifica a tu Hijo. Pero ¿qué están hablando? Está hablando aquí Jesús, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. O sea, aquí en la cruz, el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Ahora, versículo 5. Capítulo 17, versículo 5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo existiese. O sea, Dios es eterno. Entonces, desde antes de que el mundo existiese, Dios existía, porque es eterno. Y entonces, fíjense, glorifícame con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. O sea, el Hijo tenía gloria desde antes de que el mundo existiese, desde antes. Pero entonces, el Hijo... Entonces, el Jesús que está aquí es el Jesús terrestre, que tiene... ¿Dónde va a vivir Jesús aquí? Después de la encarnación, la palabra se hace hombre y ¿dónde vive? Pues aquí con nosotros en la tierra, todo este pedacito, son sus 36 años de vida. Los 36 o 37 años de vida de Jesús son estos. Y tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Siempre Dios, siempre hombre. 100% Dios, 100% hombre. Pero entonces, esta naturaleza humana es igual a la nuestra. Así, como la mía, como la tuya, así, igualita. Pero cuando Jesús muere y resucita, entonces Jesús ya no va a vivir acá en la tierra con nosotros. ¿Dónde va a vivir? Pues acá regresa al lugar de donde salió. Acá regresa al lugar de donde salió. Regresa al Padre, regresa a la casa del Padre. Podemos decir que regresa al cielo, ¿sí o no? Pero Sí, entonces, sí. así como nosotros tenemos aquí una naturaleza humana terrestre, porque vivimos aquí en la tierra, Jesús la tuvo. Pero cuando Jesús muere y resucita, Jesús necesita una naturaleza humana, porque sigue siendo hombre. Jesús a partir de la encarnación, o sea, Jesús nunca va a dejar de ser hombre. Jesús acá arriba sigue siendo 100% Dios y 100% hombre. Entonces, pero para vivir acá, Jesús necesita una naturaleza humana, pero celeste. ¿Sí? La naturaleza humana terrestre la tuvo aquí, pero la naturaleza humana celeste, pues la tiene acá, porque ya va a vivir acá en el cielo. Entonces Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, porque es Dios, y la naturaleza humana, porque es hombre. Pero también son dos naturalezas humanas, la terrestre, que es la que tiene acá, y la celeste, que es la que tiene acá. Porque cuando Jesús sube acá, o sea, en el momento que Jesús sube acá, es el momento que entra el primer hombre al cielo. ¿Sí o no? ¿Qué otro hombre había antes ahí? Sí. Nadie. Nadie. No había nadie. El primer hombre que sube acá es Jesús. Entonces, como ya hay un hombre aquí, entonces se nos abren las puertas del cielo. Como ya subió un hombre aquí, que es Jesús, que es 100% hombre, pero 100% Dios, entonces todos los que estamos acá, nosotros también, o sea, se nos abren las puertas del cielo y por eso podemos llegar nosotros acá. Entonces, por eso Jesús le dice, glorifícame. O sea, Jesús está aquí, o sea, está hablando acá antes de morir, le dice, glorifícame con la gloria que tenía desde antes. Ahora sí ya lo podemos entender mejor, ¿sí?
Sí. Bueno, ok. A ver, yo creo que acabamos nada más esto y ya, para que lo mastiquemos más despacito. A ver, página 77 hasta abajo. El Padre fue glorificado cuando Jesús fue exaltado en la cruz. Aquí fue glorificado. O sea, se manifestó la gloria del Padre cuando Jesús fue exaltado en la cruz. Pero si el Padre ha sido glorificado en Jesús, o sea, en Jesús, porque Jesús fue el que estuvo aquí exaltado en la cruz, también Jesús será glorificado en el Padre, recibiendo la gloria que tenía en él antes de que el mundo fuera. Aquí el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Y esa glorificación será pronto, será inmediata. No se trata aquí de la parucía futura. Eso no lo podemos, no nos confundamos. O sea, la parucía es la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Eso va a suceder, es parte de nuestra fe, pero esto no tiene que ver con la glorificación, no nos confundamos. Sino de la glorificación por la resurrección y por la donación del Espíritu Santo. En suma, el misterio de la cruz y de la resurrección es un misterio de glorificación mutua. El Hijo del Hombre que glorifica al Padre y el Padre que glorifica al Hijo del Hombre. A ver, vamos a ver. Miren, les voy a ver otra cosita. Miren, hay dos tipos de teología. La teología lucana y la teología juanina. Bueno, hay diferentes tipos de teologías, pero ahorita vamos a hacer la diferencia entre la teología lucana y la teología juanina. En la teología lucana, Jesús muere en la cruz, es sepultado y resucita al tercer día. Y 50 días después, en Pentecostés, entrega el Espíritu. O sea, en Lucas, Jesús muere, resucita el tercer día, asciende, y 50 días después, en Pentecostés, derrama el Espíritu. Acá, esa es la teología lucana. Pero en Juan, en el Evangelio de San Juan tenemos que Jesús muere en la cruz y en ese mismo instante entrega el Espíritu. No dice entrega su Espíritu, dice entrega el Espíritu. A ver, vamos a buscarlo. Aquí, a ver, abran por favor su Biblia en Juan 19:30. Tenemos a Jesús en la cruz, a Jesús muriendo. Y versículo 30 dice, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. No dice entregó su Espíritu. Para Juan, la muerte, la resurrección y el derramamiento del Espíritu, que es el Espíritu Santo, es simultáneo para Juan. O sea, como que con Juan salimos del tiempo. Y es que miren, el tiempo está acá. El tiempo está acá, ¿sí o no? El tiempo está acá. Pero acá ya no hay tiempo. Entonces, en el instante que Jesús muere, en ese instante, Jesús resucita y asciende. Pues ni modo que resucitado se quedara ¿dónde o qué?
Pues no, muere, resucita y asciende al Padre. Y en el momento en que asciende al Padre, el Padre derrama, o sea, es ungido por el Padre con el Espíritu, instantáneo. Y entonces, instantáneo, como muere, resucita, instantáneo es ungido con el Espíritu, instantáneo lo entrega. Eso es el Juan. Salimos del tiempo. Pero Lucas nos dice, a ver, pues los seres humanos, todos nosotros acá, pues estamos en el tiempo. Entonces, se los voy a poner, vamos dentro del tiempo. Ahora, esto que les acabo de decir no niega de ninguna manera Pentecostés, ¿eh? Pentecostés sí sucedió, es real, fue un hecho real, 50 días después. Ahora, cuando Jesús está ya muerto en la cruz y el soldado le encaja la lanza en el pecho, ¿qué es lo que sale del pecho? Sangre y agua. Unas gotas de sangre, que era como que todo lo que le quedaba de Sangre y agua. toda su sangre por nosotros, la sangre de la alianza. Luego, ¿qué? Y agua. ¿Y esa agua qué simboliza? El Espíritu. Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso para Juan la exaltación en la cruz es glorificación. Es la glorificación del Padre y del Hijo. Bueno, a ver, aquí la dejamos. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. A ver. Hasta un poquito tonta, pero No hay duda. En el versículo que dice, inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Tú dices, o sea, el Espíritu de Jesús, no el Espíritu, o ¿a qué Espíritu se refiere? Bueno. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, para Juan, en ese momento se realiza la resurrección y la glorificación, y para Lucas son 50 días después. No. A ver, sí, para Juan, sí, la muerte de Jesús, la resurrección, la ascensión, la unción y la entrega del Espíritu es simultáneo para Juan. Ajá. Para Lucas es más en el tiempo. Lo único que sucede 50 días después en Lucas es Pentecostés. Pero para Lucas Jesús muere. Pero después lo sepultan y al tercer día empiezan las apariciones. Ajá. Entonces, si ya fue glorificado, resucitado para Juan, entonces en el tiempo de Pentecostés, se supone que solo debería de estar el Espíritu Santo, no Jesús, y Jesús está presente en cuerpo en el tiempo de Pentecostés. Claro que no. Hasta que resucita, hasta que... No está presente en Pentecostés. O sea, no está presente con su cuerpo humano, o sea, así como en una aparición, no está presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, o sea, lo visualizan, no lo reconocen, pero ¿qué forma toma entonces? Porque si no está presente en cuerpo, ¿qué forma está tomando para hacer ese contacto con los discípulos? Hace chabolas. A ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo, a ver, espérame. Ay, no, creo que no es Hechos de los Apóstoles, es Lucas. A ver, espérame, déjame buscarlo. Es Lucas. A ver, ahí voy. No, estás confundida. A ver, Lucas, capítulo 24, versículo 49. Aquí, a ver, ve, arriba del versículo 36 dice con negrilla, aparición a los apóstoles. O sea, ya había entonces muerto, resucitado, y ya se les había aparecido a los apóstoles. Y luego en el versículo 49 dice, ahora
voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Y les dice, de momento permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto, o sea, hasta que seáis revestidos de Espíritu Santo. Y entonces, y luego en el versículo 50 ya tenemos la narración de la ascensión. En el versículo 51 tenemos, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo, y ya Jesús nunca más volvió a aparecer. Y entonces les dijo, espérense en Jerusalén hasta que les envíe la promesa del Padre, espérense ahí. Y los discípulos esperan. Y 10 días después cae el Espíritu Santo sobre ellos, pero Jesús no aparece ya. El relato de Pentecostés que está en Hechos 2 y verás cómo Jesús no aparece. O sea, Jesús está acá. Sí, o sea, después de que resucitó no aparece. No, pero, no. Pero cuando se le apareció a Magdalena, después de que resucitó, se apareció durante 40 días. Y en la última aparición les dijo, ya me voy, espérense aquí hasta que les envíe el Espíritu. Y después de esa última aparición ya no volvió a aparecer. Lee, por favor, el final del Evangelio de Lucas y el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles para que puedas ir, para que lo puedas ver con más claridad. Ok, sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues no. Muchas gracias, entonces. Pues entonces aquí la dejamos, chicas. Nos vemos la semana que entra. Primero Dios. Denle una repasadita.